y nada más que esto. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora empezamos por dolor crónico y sistema nervioso autónomo. Muy bien, saludos a Argentina, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, República Dominicana, India, México, Chile, Portugal, Francia, Italia, España, Venezuela y Congo también, si no me olvido. Si me olvido de algo, Pues Bolivia, si me olvido de algo, decirme, por favor. Y entonces el tema hoy es este. Hay un artículo muy interesante de Paul Hodges, que ya está en Brasil, claro, Brasil siempre, que ya está en Telegram. Yo creo que es uno de los primeros que he subido a Telegram, que habla un montón de las adaptaciones biológicas desde un punto de vista neurobiológico. Costa Rica, desde un punto de vista neurobiológico, cómo el cuerpo se va adaptando. Uruguay, saludos a Uruguay, cómo el cuerpo se va adaptando y cómo van poco a poco habiendo cambios en el sistema nervioso central, en el cuerno posterior de la médula, y cómo va afectando el sistema inmune y los centros de procesamiento de behavior, de comportamiento, que están en los núcleos centrales. Está bastante interesante, pero es bastante técnico también. Y entonces está bastante dirigido a la investigación, ya no tanto a la práctica clínica. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a abordar algunas cositas. Como estamos hablando hace mucho tiempo ya de loops de feedback, si buscamos un tema que es común a todos, que creo que es dolor lumbar crónico, hay muchos autores, por ejemplo, que dicen que un 80% de los dolores lumbares son de origen visceral. Todavía el problema que tenemos con esta afirmación es que no se puede comprobar. El dolor lumbar inespecífico es en inespecífico porque no se le puede comprobar el factor que es la raíz del todo, ¿vale? Y cuando ya es crónico, cuando ya se torna crónico, ya tampoco es un elemento, un evento, un cambio que lo mantiene, porque para que se torne crónico ya hay adaptación de la plasticidad neuronal, de la plasticidad del tejido y de la excitabilidad de las neuronas, ¿vale? Entonces un autor interesante que me gusta mucho, que habla mucho de dolor lumbar, que es Paul Hodges, habla mucho del tema de neurociencia relacionada a esto. Y la verdad creo que la osteopatía debería ir un poco más en esta dirección, porque la investigación en dolor ya está un poco, a ver si tengo aquí una imagen, la investigación en dolor ya va un poco dirigida, ya no tanto, saludos a Chipre, fijaros, bienvenido. La investigación y el tratamiento, el abordaje del dolor, ya va un poco dirigido a los mecanismos, ya está más dirigido a los mecanismos que generan el dolor y no tanto al tejido que está implicado o que puede ser la posible fuente de este dolor. O sea, ya importa menos, como estábamos hablando en todos los directos, de mecanismos. Paul Hodges, ya escríbelo por favor. Ya importa menos los mecanismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que un montón de gente tiene degeneración lumbar, todavía no tiene dolor. En cambio, otras personas tienen degeneración lumbar y también tienen dolor. O sea, ¿qué es lo que cambia? Si todos tienen degeneración lumbar, ¿qué es lo que cambia? Porque algunas personas tienen dolor y otras no. O sea, no es el tejido lo que va a producir, no es el tejido lo que va a producir en un 90%, no es el tejido lo que va a producir el dolor, ¿vale? Sino que la forma de utilización, el mecanismo que está implicado en esto. Y cuando hablamos de mecanismo no podemos hablar de una estructura, sino que de un sistema. ¿Me vais siguiendo? ¿Por qué tenemos que hablar de un sistema? Porque cuando hablamos de mecanismo estamos hablando de cómo el sistema se comporta. Muchos pacientes
vienen a consulta con resonancia magnética, con radiografías, con electroneuromiografías y todo esto, y sale todo negativo. O sea, no hay degeneración lumbar, no hay alteración en el tejido del hueso, no hay cicatrices, no hay nada de esto, y todavía tiene dolor. ¿Por qué tiene un dolor un paciente que no tiene cambios anatomopatológicos? Decidme vosotros. Si un paciente no tiene degeneración lumbar, no tiene cambios de curvaturas, no tiene alteración en la estructura del músculo, es joven, todo esto, ¿por qué tiene dolor si no hay cambios anatómicos? Contestarme, por favor. ¿Por qué le duele si no hay cambios anatómicos? Si no hay hallazgos radiológicos, si no hay hallazgos clínicos, ¿por qué le duele? Contéstame ahí, por favor, ¿no? Le duele, fijaros, le duele porque, fijaros, tengo un paciente que es joven, ¿vale? Yo tengo un ejemplo. Perfecto, PRI. Tengo un paciente joven, ¿vale? 21 años. No tiene hernia lumbar, no tiene degeneración, no tiene listesis, no tiene nada, pero tiene dolor. Tiene dolor toda vez que practica una actividad, por ejemplo, ¿vale? O sea, este paciente que tiene dolor toda vez que practica una actividad, los hallazgos clínicos te dicen que no hay daño en el tejido. Este paciente le duele las lumbares, por ejemplo, porque la forma de utilización del sistema está mal. No es por la postura, pero por la forma de utilización del sistema. Hola, Cris, bienvenida. Entonces, utiliza mal el sistema. Esto es mecanismo. Esto es mecanismo, ¿vale? Ahora, otro paciente. Este paciente tiene síndrome del colon irritable. Un paciente con síndrome del colon irritable, tú haces todas las pruebas que quieras y no le sale nada como alteración anatomofisiológica. No le sale nada, pero le duele igual. ¿Por qué le duele? Porque tienen nervios, claro. Pero el tema es que en este paciente, como es un paciente funcional, lo que está mal no es la estructura, sino que el mecanismo. ¿Vale? ¿Y qué mecanismo? Hay una facilitación, una disminución del umbral de excitabilidad de una neurona que genera un arco reflejo y esto empieza a generar dolor en este paciente que tiene colon irritable. Pero es el mecanismo que nos importa, no es el daño al tejido, porque el daño al tejido no es proporcional al dolor que el paciente tiene. Entonces, fijaros, si yo me hago daño aquí en el dedo, esto pasa mucho con niños. Me caigo, me hago daño, otra vez me pongo de pie y estoy bien. Pero luego miro a la mano y veo que hay sangre. Cuando veo que hay sangre, empiezo a llorar. Y el dolor empeora. ¿Vale? ¿Por qué empeora el dolor cuando miro que hay sangre? Porque he recibido una información de amenaza y la información de amenaza empeora el dolor. Todavía la lesión, todavía la herida que tengo ahí es la misma. Solo que ahora yo reconozco una sensación de amenaza porque he visto la sangre y esto empeora el dolor. Y esto va a dejar el dolor más fuerte, más intenso y va a aumentar la percepción que tengo yo de la amenaza. Todavía el daño en la estructura sigue siendo nada. Pero yo tengo una percepción de dolor muy alta. ¿Me vais siguiendo o no? O sea, ¿qué quiero decir? Que la intensidad del dolor no tiene nada que ver con el daño en el tejido. ¿Vale? Esto es lo que es importante estar claro. Cuando hablamos, ahora estamos hablando del lumbar,
la intensidad del dolor que siente el paciente no tiene nada que ver con el daño en el tejido. Porque el tejido, el paciente puede tener una hernia discal brutal y no sentir absolutamente nada de dolor. En cambio, puedo tener un paciente joven que no hay cambios estructurales que tiene un dolor fenomenal. ¿Vale? El daño en el tejido no se correlaciona con la intensidad del dolor del paciente. Esto es importante estar claro. Entonces, por esto es importante identificar el mecanismo que está implicado en este paciente. Entonces, si tengo un daño en el tejido del ciático, es un dolor neuropático. ¿Vale? Si tengo un dolor nociceptivo, que es un dolor en un tejido no neural, yo voy a utilizar un abordaje. Si tengo un dolor neuropático, tengo que utilizar otro abordaje. Por ejemplo, la participación del sistema simpático, o sea, el simpático está muchísimo más activo cuando hay un dolor neuropático. ¿Vale? Cuando hay un dolor neuropático, este daño en la neurona, este daño en el nervio, genera un crecimiento de las fibras simpáticas, de manera que las fibras simpáticas empiezan a invadir, empiezan a enredarse sobre el ganglio de la raíz dorsal, por ejemplo, en pacientes con dolor neuropático. ¿Vale? Entonces hay un crecimiento anómalo de las fibras simpáticas y estas fibras simpáticas, este crecimiento, va a invadir zonas sensoriales, zonas sensitivas. Y ahí, claro, en esta situación donde el simpático tiene un crecimiento que va a invadir las zonas sensitivas, cualquier solicitud que genera aumento de la estimulación del cuerpo, que genera en el dolor del paciente, aumento del dolor del paciente. Todavía la lesión sigue la misma, pero el mecanismo ha cambiado, porque ahora el paciente está con más energías, más estresado, más ansioso, y le empeora el dolor, que es en las lumbares. ¿Y por qué le empeora el dolor? ¿Por el estrés? No, porque el simpático, ahora, como está más activo y se ha enredado en el ganglio de la raíz dorsal, cuando el simpático del paciente se activa, estimula las fibras sensoriales que están ahí abajo, y cuando se activan las fibras sensoriales le duele más. Genera inhibición de las vías inhibitoras descendentes y todo esto. Es un mecanismo neuropático. Este está más implicado con el simpático, muchísimo más. ¿Vale? Por esta situación de cambio en la estructura anatómica de las fibras simpáticas. En un dolor nociceptivo, en una fase aguda, perfecto, no hay implicación importante en el sistema nervioso autónomo. La implicación del sistema nervioso autónomo va a pasar a largo plazo. Si es un dolor, por ejemplo, de síndrome del colon irritable, va a pasar a largo plazo. ¿Y por qué pasa a largo plazo? Porque cuando el paciente se mantiene con dolor por demasiado tiempo, esto empieza a generar cambios neuroplásticos en la percepción de este paciente. Por esto os traigo aquí una imagencita. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Esta imagen te enseña que personas que tienen dolor lumbar y personas saludables perciben o se activan distintas zonas en el cerebro cuando perciben el mismo estímulo. O sea, un paciente que tiene un dolor lumbar crónico va a integrar el estímulo en niveles centrales de una forma distinta que una persona saludable. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando estamos trabajando sobre las lumbares, estamos proponiendo un mecanismo de tratamiento de abajo arriba. O sea, yo estoy trabajando la parte baja, estoy trabajando las lumbares con lo que sea, con manipulación, con técnicas faciales, con ejercicio, con lo que sea. Estoy trabajando la parte baja para poder generar una modulación de los núcleos centrales. ¿Vale? Esto es lo que estoy haciendo con estos pacientes cuando trabajo la parte lumbar.
Pero si trabajo este paciente como un mecanismo y tengo en cuenta que la información que viene de arriba a abajo influye en el dolor del paciente, yo se le trato por mecanismos, debería también aportar algo para que este sistema de interpretación visual, auditiva, del habla y todo esto, para que este sistema reciba una información y pueda producir un efecto analgésico de arriba abajo o top-down. O sea, ahí estoy modulando top-down. O sea, ¿qué quiero decir? Que en este paciente que tengo un problema lumbar, yo debería trabajar desde abajo arriba, que sería la vía bottom-up, y luego debería trabajar la vía que viene de arriba abajo, o sea, la vía top-down. ¿Vale? Por ejemplo, si no me vais siguiendo, por favor, decidme. Por ejemplo, si tengo dos pacientes esperando la consulta, los dos tienen dolor lumbar, ¿vale? Entonces, el primero paciente está ahí sentado, el segundo llega a la clínica. Pero el primero está muy mal, está fatal, tiene el dolor muy alto. Y luego llega el segundo y le pregunta, ¿qué tal estás, compañero? El primero le contesta, uf, estoy fatal, que me duele un montón. Cuando el segundo entre para la consulta, cuando tú le preguntas, ¿qué tal estás? Te va a decir, estoy más o menos. Aunque esté bien. Pero te va a decir que está más o menos. En cambio, si está ahí el primero, llega el segundo, y cuando el segundo le pregunta, ¿qué tal, compañero? Y el otro le dice, uf, estoy de puta madre, estoy muy bien, estoy encantado con este terapeuta, no me siento bien de esta forma, no sé, hace mucho tiempo, ya ni siquiera ni recuerdo de cuánto tiempo no tengo esta sensación de plenitud, de estar bien, sin dolor ni nada. El segundo, cuando entra en consulta, te va a decir que su dolor ya no está aquí, que ya está aquí. ¿Por qué? Porque el ambiente influye en la interpretación del dolor, aunque el daño en el tejido sea el mismo. ¿Vale? Sea exactamente lo mismo. William, ¿qué tal, compañero? Vale, no te preocupes, tú eres VIP, ya lo sabes. Me vas siguiendo, o sea, es un abordaje por mecanismos, y cuando trabajamos con pacientes crónicos deberíamos trabajar un poco más así, de una forma integrativa, ¿vale? Como os conté del sistema nervioso vegetativo, porque yo tengo que regular la vía que va de abajo a arriba, pero tengo también que regular la vía que viene de arriba a abajo. O sea, vuestros pacientes que tienen dolor lumbar, ¿os suena esto? Cuando estoy más estresado, cuando tengo más trabajo, cuando duermo peor, me duele más. ¿Os suena esto o no? Decidme, por favor. Sí, dame corazoncito. Si no, dame thumbs down. Cuando el paciente que tiene dolor lumbar crónico llega a tu consulta y está estresado, tiene más trabajo o duerme peor, le empeora el dolor. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Por qué empeora el dolor? Si el daño en el tejido es lo mismo. El daño en el tejido es lo mismo. Pero ¿por qué empeora el dolor? ¿Qué tal, profesor? Me vais siguiendo. El daño en el tejido es lo mismo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? El mecanismo, el funcionamiento del sistema ha cambiado. Y cómo hay una importante participación del sistema autónomo cuando el paciente duerme menos. Cuando duerme menos, el sistema simpático está más activo. Y como el sistema simpático influye muchísimo en las aferencias que llevarán la información a la columna, a la médula, lo que pasa es que en el día siguiente el paciente tiene más molestias, tiene más dolor, pero el daño en el tejido es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo qué tengo que buscar con este paciente? Yo, siempre que tuve un paciente,
crónico, ya con catastrofización y todo esto, con miedo de moverse, la primera cosa, tranquilizar al paciente, es la primera cosa. Porque la información puede ser placebo o puede ser nocebo, ¿vale? Si tú le tranquilizas al paciente, si no utilizas palabras como degeneración, como incapacidad, como discapacidad, como hernia de discos, como no vas más a poder practicar deporte, si tú no utilizas estas palabras, el resultado del tratamiento ya es mejor, porque tú no le estás ofreciendo nocebo. Cuando yo digo a mi paciente, no te muevas de esta forma, esto es nocebo, puro y duro. El paciente no va a volver a moverse de esta forma jamás en la vida. Y además de esto, estará ahora preocupado de no moverse de esta forma. Y cada vez que está preocupado, el sistema autónomo otra vez se activa. ¿Me vais siguiendo? Solo que ahí el sistema autónomo no está activo por una situación que viene de abajo arriba. El sistema autónomo en esta situación está activo porque la red autonómica central está activa. Porque tú le has dado una información de amenaza. Tú le has dado una información de amenaza. O sea, esta información ahora no viene de abajo arriba, viene de arriba abajo. Tú le has dado la información de amenaza. Y ahí se genera una disregulación del eje simpático, del eje parasimpático, y el paciente sufre más. ¿Vale? Fijaros aquí, qué bonito. Esto es una regulación top-down, es una regulación de arriba abajo. ¿Vale? Donde el dolor del paciente se va a modular de acuerdo con la emoción que tiene y de acuerdo con la cognición que tiene. O sea, si tú le aportas informaciones que mejoran su confianza, que mejoran su seguridad, el dolor baja, aunque el daño en el tejido siga lo mismo. ¿Me vais siguiendo? Si tengo, y esto ya está demostrado, si tengo una consulta, mi clínica muy organizada, si soy receptivo al paciente, todo esto ya empieza a generar cambios en la intensidad del dolor. ¿Vale? Todavía si la consulta es una faena, cada cosa está en un sitio distinto, no tiene nada organizado, hay sonidos, la música está muy alta y todo esto, el resultado de la terapia, utilices lo que utilices, va a ser peor. Como en el directo de niños de pediatría estábamos diciendo, tienes que arreglar el ambiente para que el sistema del niño lo perciba como un ambiente de seguridad, porque ahí disminuye el dolor. O sea, ahí le estoy tratando por mecanismos. Y ahí es más fácil acceder a su sistema. Yo ahí puedo entrar con las manos, puedo manipularle porque el tono de la musculatura ya está bajo. Todavía si el paciente está ahí en la clínica, está tumbado en la camilla y tiene frío cuando está tumbado en la camilla, el tono postural está así. Y tú ahí no puedes acceder porque en un sistema de jerarquía la temperatura te impide de acceder a los sistemas internos porque el paciente está activado. ¿Vale? Fijaros qué chulo esto. Loops de feedback que van a regular no solo la región lumbar, no son solo los programas espinales que están regulados por estos loops de feedback. Fijaros lo que tenemos ahí abajo en el círculo, ¿vale? Vasos sanguíneos, nociceptores periféricos, vísceras, todo esto van a generar informaciones que van a la columna, al cuerno dorsal de la médula, ¿ok? Y ahí fijaros cuántos loops tenemos. Voy a tener un loop justo ahí abajo que va a la médula y ya viene una respuesta desde ahí, inmediatamente. Pero también hay un loop de la información que va a cruzar, va a subir y va a hacer un loop alto en el bulbo raquídeo, y voy a tener otro loop en el hipotálamo, y voy a tener otro loop en el telencéfalo, y esto es lo que va a modular la respuesta descendente. O sea, tengo información de abajo a arriba, pero también tengo información de arriba a abajo.
Por esto, la educación en dolor, está creciendo muchísimo. Por esto, las investigaciones de mecanismo, hoy tienen mejores resultados que las investigaciones de tejido, las investigaciones de terapia. ¿Qué es mejor? ¿El fortalecimiento del core o ejercicios y educación en dolor? Educación en dolor y ejercicios. El ejercicio va a perder. Todavía no practicamos mucho el tema de la educación en dolor. Si fuera a consultar con una compañera, puede ser. Me dice Gerardo, si el paciente va a la consulta con la compañera, con la pareja, el dolor es peor. Si va solo, es distinto. Esto cambia. Columna vertebral, Medellín. Loop. ¿Qué es loop? Es es como si fuera un círculo vicioso. O sea, Marco, ayudarme, por favor. ¿Qué es un loop? Es algo que, por ejemplo, el loop de la tensión arterial. O sea, sube la tensión arterial, luego la presión en la pared de los vasos informa a los núcleos superiores que la tensión está muy alta, y para cortar este ciclo, los centros superiores envían una información y esto se interrumpe. Pero hay situaciones donde no se interrumpe, pero se retroalimenta, como en el parto, por ejemplo. ¿Vale? Un bucle, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, fijaros en este loop de feedback que tenemos ahí, porque este es un loop de feedback autonómico, totalmente autonómico. ¿Vale? O sea, esta información va a la médula y la médula desde ahí ya vuelve una información inmediatamente. Pero también sube. O sea, cuando os digo que tenemos que trabajar la vía de abajo arriba o la vía bottom-up, estoy hablando de trabajar estos programas espinales que están ahí abajo en el cuadradito, que van a ser esto. Pero cuando trabajamos el paciente de manera top-down, ahí estamos trabajando los loops que están ahí arriba, ahí en el bulbo raquídeo, en el telecéfalo, en el hipotálamo, porque ahí estará la integración de la información y ahí estará la activación o no de las vías inhibitoras descendentes. Y ya se sabe, por ejemplo, que hay distintos mecanismos de activación de las vías inhibitoras descendentes. Entonces, por ejemplo, en algunos pacientes donde se ha trabajado programas de educación en dolor, se verifica por resonancia magnética funcional que la vía que se activa para generar la inhibición del dolor de un paciente es distinta que la vía de otro paciente. Y no es la vía fisiológica esperada, que sería la sustancia gris periaqueductal y todo esto. No, es como el sistema se adapta para intentar buscar distintas formas para que esto funcione otra vez. Entonces, ¿sabes? Pero ahí con una información de educación, o sea, una información bottom-up. Y esto baja el dolor, aunque el daño en el tejido siga lo mismo. Entonces, cuando yo trabajo la vía bottom-up, la vía de arriba abajo, estoy trabajando sobre la percepción del paciente sobre el ambiente. Si el paciente percibe el ambiente seguro, se desactiva el simpático y me permite buscar el para. Pero si el paciente percibe en el ambiente una amenaza, no relaja el simpático, yo no puedo acceder al para. ¿Me vais siguiendo? Por esto el mecanismo es importante, por esto el integrativo es importante. Yo no puedo actuar en nivel local con estos pacientes, porque es un paciente más complejo, como os tengo contado todo este tiempo. Fijaros, ahí tenemos estas imágenes son de Wilfried Janik.
¿vale? Luego las subiré todas a Telegram, pero está en el libro de Yannick. Y ahí habla otra vez de los mecanismos simpáticos que, si recordaros que hemos dicho que en pacientes crónicos que ya están sufriendo hace mucho tiempo de este proceso de sensibilización central o dolor neuropático y todo esto, en general hay un compromiso del sistema inmunitario. Recordaros de esto. Y el sistema inmunitario está no solo en los vasos linfáticos, sino que también está regulado por un sistema que se llama simpatoadrenal. Esto que os pongo ahí es el sistema simpatoadrenal, ¿vale? Toda información, recordaros del MALT, del bazo, del GALT y todo esto, toda esta información va a ser un loop en la charnela dorsolumbar. Toda esta información va a ser un loop en la charnela dorsolumbar. Y luego subirá y hará otro loop arriba, pero punto de importancia osteopática o sí para estos pacientes crónicos, charnela dorsolumbar. Estos pacientes suelen tener pérdida de control de la charnela dorsolumbar y además de esto suelen tener también cambios en el trofismo, en la coloración de la piel en esta zona. Estos pacientes suelen tener cambios en la coloración de la piel en esta zona. ¿Y esto qué te indica? Cuando hay cambios en la coloración de la piel en un segmento, esto me indica hiperactividad de este segmento. Como si hubiera una hiperpresión en las carrillas articulares y esta hiperpresión genera una isquemia y esta isquemia genera compromiso del tejido de la piel que está alrededor de esta carrilla. Entonces tú le miras y está más oscuro de un lado y menos de otro. O hay más pelos de un lado y menos de otro. Estos son signos de degeneración y hiperactividad simpática local. Y esto es fundamental para recuperar estos pacientes, porque estos pacientes crónicos suelen tener hipersolicitud de la charnela. ¿Qué es hipersolicitud de la charnela? Es como si el paciente no reconoce las lumbares. Cuando tú le pides para hacer un movimiento, el movimiento empieza siempre por la charnela, salta las lumbares. O sea, no mueve las lumbares, siempre salta las lumbares y va directamente a la charnela. ¿Vale? Esto es importante. Y apúntalo, por favor. Un proceso que se llama notalgia parestésica. Esto es importante estar buscando. ¿Cómo le trabajas la charnela dorsolumbar? Pilares del diafragma, manipulación psoas. Señora Rosa, todo esto, hablaremos de esto en el sábado. ¿Cómo vamos a trabajar para controlar esta charnela dorsolumbar desde un punto de vista biomecánico? Y también hablaremos cómo controlar esta charnela dorsolumbar de un punto de vista inmunitario, de un punto de vista visceral, ¿vale? Hablaremos bastante de esto, porque ahí esto va a ser importante porque además de esto, en general hay una pérdida de soporte del perine y una pérdida de soporte de la parte anterior del abdomen y además de esto, en general, se espasma el diafragma en extensión, ¿vale? Y entonces este paciente tiene el diafragma espasmado aquí arriba, en general así, el diafragma espasmado aquí arriba, y ahí le trabajamos el diafragma y todo esto, se bajan las costillas y le miro al final de la consulta, oh, mira, qué bien, que el diafragma ha bajado, pero ha bajado de una manera fásica. Pero este cambio es un cambio tónico. Entonces, o le proporciono alternativas y estrategias para mantener esto bajo y disminuir la actividad de la charnela, y si disminuyo la actividad de la charnela voy a controlar mejor este sistema, o en la próxima consulta estará así otra vez, porque es una activación tónica y yo lo que trabajo en consulta es un cambio fásico en la musculatura, ¿vale? Entonces es importante controlar muchísimo esta zona de transición dorso-lumbar, porque este es punto clave para tratamiento del sistema
inmunitario, para el tratamiento del sistema inmune de las vísceras abdominales, ¿vale? Este es un punto clave. Y ¿tú has puesto notalgia parestésica? Sí. Vale. Y buscar, por favor, notalgia parestésica, que aquí no tengo foto para enseñarles. Para notalgia parestésica, esto es bastante importante y te va a dar pistas muy interesantes de dónde hay sobreactividad del sistema simpático, ¿vale? En la piel puede ocurrir otra zona. A cambio puede ocurrir en otra zona, sí, también. Solo que cuando es por hiperactividad simpática local, suele pasar en este nivel, ¿vale? Ruby me dio aquí, a ver si se puede ver, Alguna. que es algo así. ¿Vale? Esto significa hipersolicitud del sistema simpático. Se quedará colgado, sí señor. ¿Vale? Entonces buscar esto es importante. Con estos pacientes aún he apuntado aquí algunas cositas. Pum, pum. Entonces tenemos todo esto. Esto está implicado en todos estos pacientes. ¿Vale? Que es disminución de la excitabilidad de los mecanoceptores, una alteración del proceso de integración de los estímulos, disminución de la actividad de la vía inhibitoria descendente. Esto va a pasar con todos estos pacientes. Esto es normal que pase con estos pacientes y sabemos que cuando hay una inflamación crónica el simpático siempre está más activo. Pero como hemos dicho ya diversas veces en distintos directos, el sistema autónomo es un sistema de respuesta. O sea, para que el simpático esté puesto, para que el simpático esté hiperactivo, algo le está manteniendo hiperactivo. ¿Me va siguiendo? Algo le está manteniendo ahí. La culpa no es del simpático, algo le mantiene ahí. O es la neuroplasticidad que ha pasado, o es la percepción de miedo y amenaza que tiene este paciente. Algo le mantiene ahí. ¿Vale? Entonces, nuestra función, ¿cuál es? Sacarle para que se pueda regenerar la estructura, para que el vago pueda otra vez darle energía y regenerar los tejidos. Entonces, para estos pacientes, que es el punto 1 de cualquier tratamiento, que duerma por la noche. Cueste lo que cueste, tiene que dormirse por la noche. Pero si no se duerme por la noche, el simpático sigue a tope. Primera cosa es dormir por la noche. Esto tiene asociación positiva con todos los estudios de dolor, sea nociplástica, sea nociceptiva, sea neuropática. Si el paciente no duerme, la percepción de dolor es muchísimo peor y tiene muchísimo menos ganas de seguir avanzando con su tratamiento y tiene muchísimo menos interacción social. O sea, ya hemos dicho en otros momentos que si el paciente no está envolvido socialmente, el simpático se activa, necesita estar con amigos, familias, afecto y todo esto. Entonces, todo esto es un loop que tenemos que romper para que este paciente se recupere. Si no, no nos vale. ¿Vale? Perfecto. Es esto. Miriam, y hay hiperactividad simpática local. ¿Vale? Muy bien. Entonces, sueño, la primera cosa, tiene que dormir. El paciente tiene que dormir, cueste lo que cueste. ¿Vale? Los pacientes que duermen poco y se despiertan por la mañana con ganas, con energía, este paciente está en una fase de stress-induced analgesia, o sea, está en un estrés que está empezando y el estrés cuando está empezando te permite hacer lo que quiera, porque no tienes dolor por nada, porque se libera glucocorticoides por todo y tú puedes seguir el tiempo que quieras, pero luego el mantenimiento de esto empieza a generar daño, empieza a degenerar tejidos y ahí empieza a generar compromiso, ¿vale? Esto siempre tener en cuenta. El crónico no empieza el día que entra en tu consulta. El crónico probablemente empezó hace 4, 5, 6, 7 años. Y este es el ciclo que tú tienes que romper para que el sistema autónomo le permita recuperar y regenerar. Si esto no se rompe, es imposible tratar a este paciente con dolor crónico, ¿vale? Y esto va a envolver
educación, va a envolver osteopatía, va a envolver educación en dolor, va a envolver cambios en el ambiente y en la interpretación del paciente sobre su realidad. Y esto todo, una buena parte, nos toca a nosotros conducir este cambio, ¿vale? El sistema simpático, el rey de la cuarentena, está clarísimo. Muy bien, cositas que hacemos y no nos damos cuenta. Fijaros, resonancias magnéticas. En general, la resonancia magnética tiene un efecto muy negativo, ¿vale? Hay una solicitud de resonancias magnéticas y hay una crítica de las sociedades médicas de cirujanos y todo esto, que se solicitan muchísimas resonancias y esto genera más efecto nocebo que información clínica para poder actuar de manera efectiva. Entonces yo diría que se debería solicitar muchísimo menos resonancias, solo deberíamos solicitar resonancias cuando hay cambios neurológicos importantes, como pérdida de control de esfínteres, cuando hay pérdida de función, anestesia en silla y todo esto, ahí tú pides una resonancia, ¿vale? Pero no pides una resonancia porque el paciente tiene dolor hace 3 años. Si no tiene bandera roja, no tiene por qué pedir resonancia, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta. Seguimos solicitando demasiadas pruebas de imagen. A veces ese estímulo puede ser emocional y estar escondido. Puede que sí. Y ahí, bueno, en general con el tratamiento, cuando le vamos arreglando cositas, la parte emocional va saltando. No que salte para nosotros, pero salta para él y él se da cuenta de lo que está pasando y cuando se da cuenta puede arreglar. Pero si no se da cuenta, sigue igual. ¿Vale? Otras cositas para aportar. Por lo que he visto de investigaciones científicas, es mejor explicar el dolor por una vía neurofisiológica que por una vía biomecánica, ¿vale? Porque cuando explicamos por una vía biomecánica, por ejemplo, una hernia, que tú flexionas el tronco para buscar algo, y ahí te molesta, esto suele generar o miedo del movimiento, que el paciente no debe tener, y ahí, si tiene miedo del movimiento, se activa el simpático y empeora muchísimo la calidad del movimiento del paciente y esto genera un peor outcome, un peor resultado. Es mejor explicarlo de una manera neurofisiológica, ¿vale? Que aquí un receptor, este receptor capta un signo de alarma, informa a la médula, los núcleos centrales, tiene mejor respuesta el paciente que recibe la educación neurofisiológica que el paciente que recibe la educación biomecánica, ¿vale? La kinesiofobia, ¿vale? Esto es importante porque mucha gente explica todo de una manera biomecánica y ahí el paciente empieza a evitar el movimiento y cuanto más evita el movimiento, más empeora y más empeoran sus estrategias de moverse, ¿vale? Es importante moverse, es importante el deporte, es importante el ejercicio, porque esto ya está comprobado que, por ejemplo, la carrera, correr, refuerza el disco intervertebral y sigo escuchando compañeros diciendo si tienes hernias lumbar no puedes correr porque correr genera impacto y el impacto te hace daño. No, el impacto no hace daño, fijaros, el impacto fortalece, porque yo no conozco una estructura que se adapta a mejor cuando le quitamos tensión. Las estructuras se adaptan a mejor cuando le ponemos en estresores. Claro, tenemos que controlar la intensidad de los estresores. Esto sí, no podemos sobrepasar el estímulo, pero hay que ponerle estresores, estímulos horméticos poco a poco para poder evolucionar, ¿vale? Claro, no es... Ahora en el 2 de mayo, cuando salgamos de la cuarentena, yo me tornaré el Forrest Gump brasileño. Saldré a correr por 2 semanas y vuelvo cuando nazca la niña. Pero no es así. No es porque corres también que te va a mejorar toda la vida, no. Porque hay estrategias mecánicas
mejores, más eficientes, y estrategias mecánicas menos eficientes. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, os pongo una estrategia mecánica más eficiente y otra menos eficiente. ¿Os dais cuenta? O sea, el centro de gravedad tiene que estar desplazado hacia adelante. Lo que vemos, la gente cuando corre en la calle, lo hace como este señor ahí que está detrás, por detrás. ¿Vale? Lo hace. Entonces, esta es una postura de mala adaptación. No es una postura de buena adaptación, es una postura de mala adaptación. La buena postura es esta, más inclinado hacia adelante, más desplazado hacia adelante, para solicitar los músculos antigravitatorios para poder mantener las estructuras bajo su control, pero no correr relajada ahí con la columna, no, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Otros mitos, ¿se dice mitos? Ya, vale. Otros mitos en relación a dolor lumbar crónico que tenemos por ahí. No es esto, esta es una imagen más chula. La forma no tiene nada que ver con el dolor, ¿vale? La forma no tiene nada que ver con el dolor. O sea, escoliosis no tiene asociación positiva con dolor. ¿Pero el paciente tiene escoliosis y le duele? Sí, y hay otra gente que tiene escoliosis y no le duele. Pero si todos tienen escoliosis, ¿por qué a algunos les duele y a otros no? Escoliosis no tiene asociación positiva con dolor, ¿vale? Hipercifosis no tiene asociación positiva con dolor. Hiperlordosis no tiene asociación positiva con dolor. Pero puede que influya, pero no tiene asociación positiva con el dolor. O sea, cuando informamos al paciente que le duele porque tiene una hipercifosis, porque tiene una escoliosis, le estamos generando un efecto nocebo. Porque no hay asociación positiva entre forma y dolor. Y esto es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque el efecto nocebo... ¿Dónde está tu efecto nocebo? Esto. El efecto nocebo se queda. El efecto nocebo se queda en la cabeza del paciente. Este estudio que os pongo ahí, luego lo subo a Telegram, este estudio que os pongo ahí, le han hecho un experimento a un grupo y a otro, ¿vale? En el grupo donde le daban nocebo, le valoraban la intensidad del dolor. Del grupo, todos eran saludables, pero todos saludables, y a un grupo le doy información de nocebo y a otro no. Y le pruebo el dolor, la intensidad del dolor, la molestia y todo esto. Y el grupo que recibió el nocebo, claro, en el momento tuvo una respuesta más alta al mismo estímulo. Por esto no es el tejido, es el mecanismo. Cuando el paciente percibe la sensación de amenaza, empeora el dolor, pero el estímulo es lo mismo. Vale. Luego les probaron otra vez los dos grupos. Fijaros, 90 días después. ¿Sabes qué pasó? El grupo que ha recibido el nocebo 90 días después seguía más sensible al estímulo que el otro. 90 días después. Fijaros lo importante que es este sistema de regulación top-down. Fijaros lo importante que es este sistema de regulación top-down. ¿Qué tipo de deporte? Depende, bueno, a mí me gusta empezar siempre con pilates, pero un pilates adaptado, no es un pilates clásico, siempre adaptado. Pero el deporte que le gusta al paciente, ¿vale? Entonces yo no tengo una predilección ni nada de esto, pero yo suelo empezar a entrenar al paciente en consulta, a ponerle carga en consulta y enseñarle cómo
regular su eje de movimiento. Y luego cuando lo maneja, ya puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Esto es importante, importante, importante. ¿Vale? Entonces ahí os pongo de un paper de la Asociación Americana de Fisioterapia, ¿vale? Que propone un abordaje más dirigido a los mecanismos, ¿vale? Hay otras cositas más a los mecanismos, menos al tejido. Tengo una cosa que me enfada un montón es cuando alguien me pregunta ¿qué hago para una hernia de disco? Yo miro un poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que hago para una hernia de disco? Tú no haces nada para una hernia de disco. Porque una hernia de disco no es un problema. En teoría deberíamos tener todos una hernia de disco cuando tengamos 50 años, 60 años, 70. Pero ¿te va a doler? No, este es otro tema. Este es otro tema. Si te duele, porque no te adaptas. Porque la degeneración es normal. Que los cartílagos ya no sean tan eficientes es normal. Que tengan desgaste del disco es normal, está ahí para todos. Pero que te duela, no, esto es lo que no es normal. Entonces, si duele a uno que tiene hernia de disco y no duele a otro, el problema no es la hernia, es la capacidad de adaptación del sistema. Entonces ahí en estos pacientes lo que tenemos que buscar es donde el sistema no se adapta. Y luego corregir lo que le impide de adaptarse y ¿qué es lo que nos queda? Porque hasta ahí vamos, pero ahí es lo que nos queda. Luego, cuando encontramos lo que le impide adaptarse, necesitamos quitar esto y entrenarle otra vez. Y ponerle otra vez en movimiento. Y ponerle otra vez conceptos que le digan, señor, no tienes nada más. Puedes seguir. Puedes hacer CrossFit si quieres. Puedes hacer un maratón si quieres. Solo que, como todos en el mundo, si tú quieres hacer un maratón, tienes que prepararte para esto. Si quieres hacer CrossFit, tienes que prepararte para esto. Si quieres hacer gimnasio, tienes que prepararte para esto. Como todos en el mundo. Todos los humanos en el mundo tienen que hacer esto. Entonces, cuando empieza una nueva actividad, es normal que te duela algo, porque nos duele a todos. Entonces, esto es un poco desconstruir las creencias que mantienen el simpático fijado, porque si el paciente sigue con estas creencias, el simpático sigue fijado, y si el simpático sigue fijado, señores, no se puede trabajar. Por esto el sistema nervioso autónomo es integrativo. Necesito ponerle siempre con estrategias bottom-up y top-down para regular el proceso, el mecanismo. ¿Vale? Muy bien. Me vais siguiendo, ¿no? Claro, porque también ahora ya no hay mucho más que... Porque me va a cortar Instagram. ¿Qué querías que hiciera? No, hemos empezado hoy 5, ¿no? La sí. Segunda. Tengo 5 minutos. Sí. Vale, ¿puedo seguir? ¿Quieres que hable algo? Ok. Entonces, yo veo muy importante añadirnos en nuestra consulta de osteopatía estas recomendaciones más dirigidas a la educación del dolor. ¿Vale? Esto es importante. Mira, a mí me gusta el hands-on, ¿ok? Hay un montón de gente ahí que no le gusta el hands-on. A mí me gusta el hands-on. Por el tema de los núcleos centrales, de afectividad, del tema de la relación social y todo esto. Tú puedes hacer una estrategia hands-off sin poner las manos y tener el mismo resultado cuando comparamos dolor. Puedo tener el mismo resultado. Puede que los dos grupos mejoren igual. Pero yo no creo que el efecto aquí sea lo mismo. Yo no creo que el efecto en los núcleos centrales sea lo mismo. ¿Y sabes por qué no creo que el efecto en los núcleos centrales sea lo mismo? Porque los núcleos centrales solo se activan con el tacto. Como hemos dicho en pediatría,
el sentido más importante que tenemos es el tacto. Cuando contacto con un paciente en confianza, esto le baja el umbral, esto le baja el dolor, le sube el umbral de excitabilidad, le baja el dolor. Cuando le contacto, le baja el dolor. Cuando contacto con un paciente, cuando contacto con un niño, esto genera activación de las zonas de la corteza prefrontal, que es la parte de la emoción, la parte de la relación social. Esto solo el tacto es capaz de darte. Una estrategia hands-off no es capaz de darte. Entonces, si tu paciente se resume al dolor, ok, tú puedes tratarle hands-off. Pero si tu paciente es más que la queja, es más que el síntoma, es más que el dolor, es también una persona que tiene miedos, que tiene inseguridad, que necesita ver en ti un amigo, un soporte para que él pueda superar este momento y seguir adelante. Y para esto necesita que tú contactes con su sistema. Si tu paciente es más que nocicepción y es más que dolor, yo creo que se debería utilizar estrategias hands-on, ¿vale? Pero sin olvidar de la educación en dolor y sin olvidar de que ejercicio es necesario siempre, siempre y siempre, porque es la única estrategia terapéutica que está en todos los tipos de dolor que los pongo ahí, ¿vale? Es necesario siempre, porque tenemos que cambiar esta situación, señores. Tengo 1 minuto, tengo 90 segundos. Tenemos que cambiar esta situación que está ahí, ¿vale? Esta situación que está ahí tenemos que cambiarla, porque las evidencias hoy que están disponibles dicen que la manipulación vertebral tiene una buena evidencia, pero cuando miramos del otro lado, que tiene una evidencia débil, está la osteopatía. ¿Y por qué está la osteopatía? Porque cuando abordamos nuestro paciente solamente con osteopatía y nos olvidamos de lo demás, la respuesta no es la mejor que puede ser, ¿vale? Entonces, os dejo un fuerte abrazo, Chris. Y si tenéis dudas relacionadas al curso y todo esto, enviadnos un correo y las inscripciones están abiertas hasta el jueves. Ok. ¿Vale? Un besito a todos. Encantados en estar con vosotros otra vez. ¿Quieres decir algo? Ok. Adiós. Adiós. Un abrazo a todos.